Agradezco en principio al Departamento Académico de UDEAPOLIS por la invitación cordial que se me ha extendido para poder disertar el día de hoy sobre las técnicas avanzadas de litigación oral en el Código Procesal Penal. Asimismo, agradezco el tiempo que ustedes van a dedicar a estas 2 horas de aprendizaje, porque, como bien señalo yo cuando me refiero en estos temas académicos, el abogado todos los días debe ir perfeccionándose y mejorando en el desenvolvimiento de la función que cumple como operador en el sistema de justicia. Dicho esto, vamos a comenzar, por favor, con las diapositivas que se han preparado con motivo del tema que se ha asignado, y tenemos que en el presente caso vamos a abordar lo relacionado a las técnicas de litigación oral. Para abordar estas técnicas de litigación oral es necesario que nos ubiquemos en el Código Procesal Penal, específicamente en la etapa de juzgamiento, que es la etapa estelar del proceso, la etapa en la que las partes presentan cada uno las posiciones que consideran pertinentes ante ese tercero imparcial que nosotros conocemos como juez. El juez es el que va a dirigir el debate en la etapa de juzgamiento, pero para ello necesita que los sujetos procesales cumplan el rol que les corresponde dentro del proceso. Así, ustedes habrán visto que en la etapa de juzgamiento tenemos a un fiscal que es el que postula una teoría incriminatoria respecto de una persona a la que considera debe ser objeto de una sanción. En este caso le llamamos el acusado. Conforme al modelo procesal, el acusado, desde el momento en que llega a la etapa estelar del proceso, así como hemos visto en la etapa de la investigación, tiene derechos. Y por lo tanto, el juzgamiento no puede ser la excepción. Doctora Y esa Soledad, es, ¿me logra sí, escuchar? sí, Dispénseme. ¿Está sí, dígame. proyectado PPT? No lo estoy viendo. No, no se visualiza, doctora. A ver, un momento. Gracias, doctora. Un segundo, estimados colegas, ya nuestra docente está proyectando su material académico y ahí está, estimados colegas, ahí podemos ver el material académico de nuestra docente. Gracias, tengo a Bolívar, a Grayley, a Ana Claudia, Camilo, a Justo, a Guillermo, Eddie, gracias por activar sus cámaras. Doctora Soledad, ahora sí se Sí, puede ahora visualizar. sí se puede visualizar. Sí, doctora, muchas gracias. Perfecto. Bien. Entonces, como indicaba, en la etapa estelar del proceso, nosotros ubicamos a un tercero imparcial, ubicamos a un representante del Ministerio Público, quien tiene la carga de la prueba y que en el espacio en el que se desarrolla este plenario requiere presentar una teoría incriminatoria contra un acusado. De otro lado, tenemos, no en todos los casos, a un actor civil que en este caso persigue un resarcimiento como consecuencia de ese hecho ilícito que atribuye en este caso a la persona acusada, y que en la eventualidad de ser hallada responsable esta última va a generar que se tenga que indemnizar a este agraviado o al actor civil de haberse constituido. De otro lado, tenemos a un acusado con su defensa técnica que, como señalé anteriormente, tiene derechos y que por lo tanto tiene que conocer cuáles son los cargos que le atribuye este persecutor del delito para que pueda esgrimir una estrategia de defensa respecto a esa imputación que se le está formulando. Establecido ese escenario, nosotros tenemos que determinar cuáles son esas técnicas que yo como operador judicial debo utilizar con el propósito de ser convincente a la persona a la cual estoy dirigiendo precisamente esa destreza, esa habilidad de poder desenvolverme en ese escenario que es el juzgamiento. Para ello se ha desarrollado un amplio
contenido, se podría decir, en torno a lo que se define como técnicas de litigación oral. Pero para poder enfatizar en ese desarrollo de las técnicas de litigación oral, es necesario considerar que nuestro sistema procesal penal acusatorio, ¿qué implica? Implica el desarrollo de una serie de desenvolvimientos por parte de los sujetos procesales en los cuales va a imperar la contradicción. En la medida en que exista contradicción, las partes pueden ejercer cada una sus posiciones. Por eso es que se determina que las técnicas de litigación oral constituyen la columna vertebral de este sistema procesal, porque le van a permitir a cada uno de los sujetos procesales desenvolverse de manera adecuada dentro de esta etapa estelar del proceso. Entendido ello como una columna vertebral de este sistema, sin el cual no podría articularse adecuadamente, debemos tener en cuenta que estas técnicas no son fácilmente aprendidas por las personas que forman parte de este sistema procesal. En ese entendido, para poder desarrollarlas, estas técnicas, es necesario el empleo de determinadas destrezas, el empleo de determinados conocimientos que hagan que la persona pueda desenvolverse adecuadamente en el proceso. No sé si ustedes han visto que en la mayoría de juzgamientos que son televisados, muchas veces se advierte la improvisación que existe, no hay una preparación adecuada de las teorías del caso que se presentan y por lo tanto genera que el juez tenga que estar interviniendo para poder delimitar los ámbitos del debate. En este sentido, considero fundamental que cada uno de los sujetos procesales desarrolle desde el rol que le toca desempeñar, sea como fiscal, sea como actor civil, sea como acusado, o sea como un tercero civilmente responsable, tienen que tener conocimiento cuál es el rol que ellos cumplen dentro del proceso penal. Si ello es así, vamos a disminuir sustancialmente la intervención del juez para modular la intervención de cada uno de los sujetos procesales. Adicionalmente a ello, debemos considerar que los abogados, cuanto más litigan, van adquiriendo mayor destreza en el empleo de estas técnicas de litigación oral. Cuanto menos litigan, evidentemente no van a poder tener la capacidad para poder desarrollar estas técnicas y por lo tanto van a incurrir en mayor cantidad de errores que van a traer consigo que en muchos casos no sean estimadas sus pretensiones. Por eso es importante que estas técnicas de litigación sean cultivadas, se realicen de manera permanente para que cada operador judicial pueda desenvolverse adecuadamente. Si queremos hacer una definición respecto de las técnicas de litigación oral, la doctrina procesalista nos indica que son un conjunto de habilidades que se utilizan en los tribunales de justicia para presentar y argumentar casos. Entendido ello como una habilidad, implica que el ser humano está en las condiciones de poder desarrollar estas técnicas de litigación. Y teniendo en cuenta que son parte importante del proceso, porque como indiqué precedentemente, son la columna vertebral de este sistema acusatorio, le permite a las partes involucradas en los procesos presentar sus argumentos y sus pruebas de manera clara y concisa ante el juez o ante el jurado, porque recuerden ustedes que estas técnicas de litigación oral no son propias de nuestro sistema, sino que también en otras latitudes también se aplican técnicas de litigación oral con mucha mayor destreza que en nuestro sistema, porque nosotros hemos aprendido precisamente estas técnicas de litigación de otros sistemas. En consecuencia, nosotros debemos de tener en cuenta que el uso de estas técnicas no es más que herramientas que van a servir para persuadir al tribunal que decida a favor de una determinada parte. Cuando nosotros escuchamos los argumentos de los sujetos procesales, sabemos en el debate a qué parte le vamos a dar la razón y a qué parte no le vamos a dar la razón, porque el argumento es sustancial. El abogado tiene que ir preparado para poder desenvolverse en el escenario en que tenga que hacer.
cuando una persona improvisa, cuando una persona no se prepara respecto de su caso, cuando una persona no es coherente con la posición que va a desarrollar a lo largo de su intervención, se van a dar una serie de falencias que no van a ser sino una suma de errores que van a conducir a que la teoría que están postulando sea desestimada y obviamente en perjuicio de quien ustedes podrían patrocinar o en perjuicio de quien el fiscal considera que debería ser una persona acusada de la comisión de un hecho punido. En ese entendido, vamos a analizar de dónde proviene la litigación oral. ¿Acaso la litigación oral surgió hace una década, hace dos? No, la litigación oral proviene desde la antigua Roma. La oratoria en el ámbito judicial ha sido propia de los jurisconsultos, quienes han desarrollado técnicas y habilidades con el propósito de poder presentar sus argumentos. Recuerden ustedes que cuando existía pues la antigua Roma, se presentaban todos los que nosotros conocemos como jurisconsultos con el propósito de asesorar, ilustrar al emperador, quien era una persona que recogía precisamente todas las ideas o todos los criterios que podrían darle las personas que estaban a su alcance con el propósito de poder emitir la decisión que crea el más conveniente. Entonces, nuestro sistema ha acogido mucho de la litigación oral de la antigua Roma. Recuerden, los mejores oradores que hemos tenido son Cicerón. Entonces, estas técnicas vienen precisamente de esos antecedentes y existe una corriente muy profunda en nuestro sistema de que es necesario oralizarlo todo. Recuerden ustedes que ahora no solamente la oralidad se da en materia penal, ahora también vemos que hay oralidad civil y que se está incursionando en otras materias o ramas del derecho con el propósito de que las personas aprendan a utilizar precisamente la oratoria como una herramienta eficaz para poder trasladar sus opiniones. Anteriormente estábamos acostumbrados a un sistema escritural donde todo tenía que hacerse o redactarse por escrito. Ahora no es así. El abogado que se precia de serlo pues se desenvuelve en los fueros en los que es convocado y lo hace de manera espontánea, de manera natural. Claro está que no debemos perder de vista que el ser humano tiende a errar. No somos falibles, tenemos nuestras limitaciones, pero en la medida en que nosotros conozcamos el caso, tengamos una preparación adecuada, pues vamos a saber afrontar, en este caso, los espacios en los que nos vamos a desenvolver. Adicionalmente a ello, debo precisar que aunque saber hablar en público es importante, en un juicio eso no garantiza el éxito del mismo. No siempre el que habla mejor, o como decimos coloquialmente, el que habla bonito, gana un caso. La contundencia del argumento está en la congruencia que exista entre la hipótesis que se postula y lo que se va a probar en juicio. Hay muchos de los abogados que se presentan a un juzgamiento, sin embargo, apreciamos que en sus alegatos iniciales ofrecen que van a demostrar algo que finalmente no van a poder lograr probar en el juzgamiento. Y en ese sentido, pues vemos que no siempre las teorías del Ministerio Público terminan en una sentencia condenatoria. En muchos casos pueden terminar en una sentencia absolutoria, en otros se presenta un retiro de la acusación y en otros casos sí apreciamos sentencias condenatorias cuando ha habido contundencia de los argumentos. Entonces, no porque una persona habla bonito o porque una persona se desenvuelve mucho mejor a nivel de la oratoria, siempre va a ganar los casos. Lo que importa es el conocimiento que nosotros podamos tener de la materia, de qué manera enfocamos el caso que queremos que sea el operador judicial, al que denominé tercero imparcial, el que tenga que decidir la controversia. Cuando hacemos referencia a litigación, ¿qué es lo primero que viene a la mente de la persona? El conflicto. Estamos llevados por nuestra propia idiosincrasia a tener que problematizar todo, a someterlo a conflicto y que sea un tercero el que dirima este conflicto. En este caso, tenemos al juez,
que es el tercero imparcial. En otros casos, como por ejemplo en el arbitraje, tendremos al árbitro como tercero imparcial. Y de acuerdo a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tenemos también al conciliador, que resulta siendo un mediador entre las partes. Entonces, teniendo en cuenta todos estos matices, es necesario considerar de dónde proviene esta técnica de litigación oral. Proviene de Roma, pero también tiene una tradición anglosajona detrás que nos permite establecer que no solo se expandió la oratoria en Roma, sino que también cruzó las fronteras y permitió que en otras latitudes también se pueda desempeñar estas técnicas de litigación oral con éxito, ¿no? De otro lado, es necesario tener en cuenta que para una mayor transparencia y equidad en los juicios, debe emplearse estas técnicas de litigación oral. No podemos dejar a libre albedrío de las partes que éstas puedan extenderse en sus argumentos. Por eso es indispensable que el juez dirija el debate de tal manera que los sujetos procesales sepan los tiempos que se les han concedido para que en base a ello puedan estructurar sus argumentos. Hay personas que pueden ser muy concisas y en 5 minutos trasladar lo que quieren que conozca el juez, pero hay otras personas que se pueden demorar 1 hora para decir lo que la otra persona en 5 minutos lo dijo. Entonces, para evitar esa inequidad, para evitar también incurrir en una vulneración al denominado principio de igualdad de armas, según el cual las partes deben actuar en igualdad de condiciones en un juzgamiento, es que se han estatuido estas técnicas de litigación oral con el propósito de que se pueda disminuir la inequidad y que pueda existir una mayor transparencia entre los sujetos procesales, ¿no? Con el propósito de que los argumentos sean claros, convincentes y que los jueces o los jurados, dependiendo en dónde nos encontremos, puedan ver y escuchar a los testigos y a los acusados en persona. No hay nada más convincente para un juez que tener al frente a un testigo o tener a un acusado para que a través del principio de inmediación pueda determinar si en efecto le genera convicción la teoría que está postulando cada sujeto procesal. Muchas veces apreciamos cuando tenemos a un acusado frente a nosotros si realmente lo que se está señalando de él corresponde o no corresponde a la realidad. Recuerden ustedes que los jueces son los peritos de peritos y por lo tanto ese conjunto de conocimientos que se han adquirido con el tiempo, con la experiencia, con los procesos que tramitamos día a día, pues nos generan ese convencimiento de si la decisión ha sido acertada o no lo ha sido. Por eso es importante que tengamos en cuenta de dónde provienen estas técnicas. Pero como toda técnica de litigación, persigue un objetivo. En la vida tenemos objetivos que nos trazamos, ser abogados, tener una maestría, tener un doctorado, pero en las técnicas de litigación, aquella persona que decide hacer uso de la técnica de litigación tiene que tener en cuenta que una técnica persigue un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo que persigue? Persuadir al juez o tribunal mediante argumentos convincentes. Si una persona no tiene claro ello, evidentemente pues no va a cumplir el cometido en la etapa correspondiente, que en este caso es juicio oral. Si un fiscal no es consciente de que si no preparó adecuadamente va a tener un caso que no va a arribar a buen puerto, evidentemente pues no va a cumplir con el objetivo que persiguen estas técnicas de litigación oral, que son persuadir al juez. ¿Quién es el que resuelve un conflicto? Es el juez, es el tercero imparcial. Entonces, el objetivo de todo operador judicial es ese, tener que lograr que el juez se convenza respecto del argumento que yo estoy planteando, sea como fiscal, sea como actor civil, sea como acusado. Pero no cualquier argumento, un argumento convincente y que evidentemente esté sustentado en evidencia que permita darle solidez a ese argumento, ¿no? A veces improvisamos, desarrollamos argumentos en la etapa de juzgamiento sin un sustento probatorio.
y cuando no existe sustento probatorio, pues las teorías decaen. Y por lo tanto, el juez, cuando advierte ello que está ocurriendo en el lado del Ministerio Público, pues tiende a absolver a las personas, porque evidentemente si no existe el material probatorio que quiebre o que rompa la presunción de inocencia, evidentemente pues no podría haber una condena. Pero si advierte contundencia en los argumentos y en el material probatorio, pues evidentemente va a lograrse una condena. Lo anteriormente expuesto se basa en que al ser la litigación oral un conjunto de técnicas que los abogados emplean durante el proceso legal, especialmente durante las audiencias orales, es en estas audiencias donde se exponen sus teorías del caso, en la cual describen cómo ocurrieron los hechos y la implicación del acusado. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de excepción que se señala el acusado el día tal, a horas tal, cometió tal hecho punible? Sin embargo, cuando se le pregunta cuál es el material probatorio que sustenta tal afirmación, no se cuenta con esa evidencia. Y lo que es mucho más grave, que tampoco se cuenta con prueba indiciaria, porque recuerden ustedes que no todos los delitos se acreditan con prueba directa, sino que en muchos casos se acreditan con prueba indiciaria. Y para recurrir a la prueba indiciaria hay que cumplir determinados requisitos. Si no cumplimos con esos requisitos, evidentemente no podemos lograr una condena a través de una prueba indirecta. Entonces, para tener claro cuál es el objetivo que se persiguen en las técnicas de litigación oral, debemos establecer que la persuasión tiene que ser de tal magnitud que logremos el convencimiento del juzgador. ¿Dónde apreciamos las técnicas de litigación oral en el juicio? En primer lugar, lo apreciamos en el alegato de inicio, o lo que el Código Procesal Penal denomina el alegato de apertura, ¿no? ¿Qué entendemos por el alegato de apertura? Es la exposición del caso que está presentando el representante del Ministerio Público, a través del cual pretende la demostración de afirmaciones según las cuales señala que una determinada persona estaría acusada de la realización de un presunto hecho punible. Pero ¿acaso el alegato de inicio es propio del Ministerio Público? No, también el alegato de inicio lo puede dar el actor civil. El actor civil tendrá que exponer cómo es que se constituyó en actor civil y por qué debe ser acreedor a esa indemnización como consecuencia de la vulneración de este bien jurídico que la Fiscalía le está atribuyendo, en este caso, a la persona acusada. Entonces, si tenemos en cuenta ello, es necesario entender que los alegatos de inicio resultan siendo transversales para todos los sujetos procesales. No solamente da alegato de inicio el fiscal, sino que también lo da el actor civil y también lo da el propio acusado, según el cual, pues, va a enervar esa imputación que realiza el Ministerio Público, señalando que no se va a poder probar en juicio precisamente el presunto hecho punible que el fiscal está atribuyendo como parte de su teoría del caso. En el alegato de apertura no se puede ser extenso. Hay personas que emplean demasiado tiempo en el alegato de apertura y plantean una serie de circunstancias que muchas veces resulta siendo perjudicial para su propia teoría del caso. Es decir, si no tenemos el material probatorio que va a sustentar ese alegato inicial, no ofrezcamos más de lo que no vamos a poder cumplir. En este caso, si una persona pretende probar que en efecto la persona acusada ha cometido el delito, sin embargo sabe que va con un material probatorio demasiado débil, evidentemente sabe que no va a lograr persuadir al juez, que como lo indiqué precedentemente, es el objetivo de la litigación oral. Ahora bien, en el caso de los acusados, muchas veces hemos visto que el abogado, basándose precisamente en que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, pues va, como quien dice, de manera improvisada a ver qué es lo que va a conseguir en el juzgamiento. Si es que por ahí el fiscal no hace bien su trabajo, pues se va a conseguir una absolución
o generar una duda razonable que lleve también a lo mismo. Por lo que es importante asumir que el alegato de apertura tiene que ser conciso, el alegato de apertura tiene que contener situaciones que vayan a ser acreditadas a lo largo del juzgamiento y que no se consigne cosas que no se van a poder cumplir. Aquí, en este alegato de inicio, se desarrolla una hipótesis que responde a interrogantes, ¿no? Y nosotros podemos establecer cuáles serían esas interrogantes. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, el día del delito? El conocimiento que posee el abogado sobre los hechos es clave desde el momento en que comienza a asumir la defensa hasta que se emite la correspondiente sentencia por parte del juez. Yo no puedo señalar que no sé nada sobre el caso y tengo que ir a sentarme a una audiencia de juicio oral. No, tengo que previamente conferenciar con mi patrocinado. Recuerden ustedes que la libertad de una persona está en riesgo. No cualquier persona ustedes tienen al frente. Tienen una persona que generalmente afronta una pena elevada y por lo tanto, en ese entendido, ustedes tienen que ser responsables respecto al tipo de defensa que vayan a desarrollar. Es lamentable cuando, por ejemplo, en las audiencias se señala, no, es que a esta hora yo también tengo otra audiencia programada. Entonces, el abogado no está al 100% dedicado al conocimiento de un caso y en simultáneo pretende realizar 2 o 3 audiencias. Esa situación a mí me parece que no se corresponde, toda vez que la libertad de una persona es valiosa, ¿no? Después de la vida. Y por lo tanto hay que ser serios al momento de poder determinar si es que vamos a asumir el patrocinio de una persona y si estamos en las condiciones de poder llevar varios procesos o varios juicios al mismo tiempo. Eso como una reflexión. En ese sentido, cuando hacemos la pregunta central respecto del alegato de inicio, tenemos que indicar qué ocurrió el día del delito. ¿Conozco acaso lo que mi patrocinado me ha dicho respecto del hecho? ¿Tengo forma como poder sustentar esa posición que mi patrocinado me ha dicho? En el caso del fiscal, ¿qué ocurrió el día del delito? Sé el día del delito, la hora del delito, hay forma de corroborar que ese día y a esa hora el acusado se encontraba en el espacio-tiempo que se señala como escenario de la realización de un hecho punible. ¿Qué testigos fueron los que presenciaron el hecho? ¿Hubo testigos? ¿No hubo testigos? Situaciones que parecerían irrelevantes, pero que pueden ser determinantes para arribar o a una absolución o para una condena. Por eso es importante no minimizar este tipo de situaciones y es necesario pues plantear el caso de la manera más sólida y convincente posible. Adicionalmente a ello, debemos tener en cuenta que el alegato de apertura o el alegato de inicio es una narración breve que ofrece un punto de vista sobre lo que realmente sucedió. Desde la óptica del fiscal, sucedió un homicidio. Desde la óptica del actor civil, en el mismo sentido, un homicidio que causó una afectación al bien jurídico vida. Y desde el punto de vista de la defensa, no fue un hecho doloso, fue un hecho culposo, por ejemplo. Entonces, para que podamos lograr la persuasión respecto de lo que estamos planteando como punto de vista, tenemos que sustentar nuestras afirmaciones en un material probatorio. Porque, como yo siempre digo en las audiencias, el hecho de venir a hablar bonito y no sustentar en algo que puede ser objetivable, entonces, pues, denota una falta de seriedad en el trabajo que se realiza. Asimismo, cuando hablamos de estas técnicas de litigación, tenemos que tener en cuenta esta pregunta. ¿Qué debemos considerar al elaborar nuestra teoría del caso? ¿Lo podemos hacer de cualquier manera? ¿Nos podemos idear una teoría del caso 10 minutos o 15 minutos antes de nuestra audiencia de juicio oral? No. Los elementos del delito tienen que ser también
determinantes para efecto de elaborar la teoría del caso. Tengo que ver, en el presente caso, ¿se cumplen los elementos del delito que ha de probar el Ministerio Público? ¿Estamos ante un hecho típico? ¿Estamos ante un hecho atípico? ¿Qué es lo que tenemos al frente? El fiscal está solicitando una condena para una determinada persona, sin embargo, nunca hemos tenido el cuerpo del occiso, por ejemplo. Entonces, ¿es materialmente posible lograr una condena sin tener el objeto del delito? ¿Cómo podemos nosotros arribar a una condena en esas condiciones? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Entonces, las consideraciones que hay que tener para elaborar una teoría es, primero, nos encontramos ante un delito. ¿Qué clase de delito es? ¿Un delito doloso? ¿Un delito culposo? Recuerden ustedes que desde el momento en que se realiza la determinación de qué tipo de delito es, la pena cambia. No es lo mismo estar frente a un delito doloso que frente a un delito culposo. Entonces, si lo que nosotros queremos es la absolución de nuestro patrocinado o que nuestro patrocinado no afronte consecuencias severas respecto de el hecho que se le está atribuyendo, pues tenemos que tener claro frente a qué tipo de delito nos encontramos. En segundo lugar, ¿cuál es el derecho aplicable? ¿Qué norma resulta más favorable a mi patrocinado? Tenemos en cuenta que el año pasado, justo en los últimos meses del año, se dieron una serie de modificatorias a muchos de los artículos del Código Penal, incluso existieron modificatorias relacionadas al proceso penal en sí, ¿no? Si un abogado no está al tanto de las modificatorias, no está al tanto de cuál es el derecho aplicable, si es que eso se desconoce, evidentemente, pues no podemos sortear los argumentos en el momento en que es necesario decirlo. Porque, por ejemplo, les pongo un caso palpable. Salió el año pasado una modificatoria relacionada al tráfico de migrantes, donde el traslado de personas no constituía delito. Sin embargo, la acusación señalaba que determinada persona había transportado a otras con el propósito de efectuar el delito de tráfico de migrantes. Si yo conozco el derecho aplicable y sé que esa conducta en específico, porque tiene un verbo rector, vuelve atípica la conducta, entonces, ¿qué podría yo lograr en la etapa de juzgamiento? Que el juez no condene a mi patrocinado, porque resulta siendo una conducta típica, ya que el derecho aplicable ha sido modificado. Si bien es cierto, en la etapa de la investigación o en la etapa intermedia, esa conducta era típica, hemos llegado al escenario del juicio oral y el derecho ha variado. Y por lo tanto, eso que en su momento fue objeto de reproche ya no lo va a ser en la etapa de juzgamiento. Por eso vemos que muchos casos decaen en la etapa de juzgamiento porque precisamente se analiza a través del derecho aplicable si estamos ante conductas que son reprochables o no. De otro lado, debemos tener en cuenta los hechos que son materia de controversia. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Estamos discutiendo un fraude de personas jurídicas, estamos discutiendo una colusión con agravantes. ¿Qué cosa está en discusión? Si nosotros tenemos en cuenta cuál es la posición que jugamos dentro de estos hechos en controversia, entonces podemos afrontar de manera idónea el desarrollo de una teoría. De otro lado, hay que tener en cuenta que una vez que se formalizó una investigación preparatoria, el fiscal presenta un factum, lo que nosotros conocemos como hechos. Pero estos hechos, desde el momento que se formaliza la investigación, a menos que existiera una disposición de precisión de imputaciones, van a ser inalterables en lo que discurra el proceso penal. Es decir, no puede haber mutabilidad de los hechos, porque los hechos son invariables. Lo que sí puede variar es la norma aplicable. Puede variar porque se puede dar una serie de modificatorias legislativas que hacen que una norma que inicialmente estaba orientada a sancionar una conducta, posteriormente no lo haga, o viceversa, ¿no? De otro lado, tenemos que tener en cuenta los testigos. ¿Con qué testigos cuento?
con testigos de cargo. Esos testigos de cargo son testigos que van a permitir probar la teoría que yo postulo, o son testigos hostiles, aquellos que se vuelven reacios a lo que yo requiero probar en el juzgamiento. Entonces, una vez que yo identifico los testigos, puedo establecer si esos testigos van a permitirme lograr el objetivo de la técnica de litigación, que es la persuasión. Si yo llevo un testigo preparado, si yo llevo a un testigo que sabe sobre qué va a declarar, evidentemente no habrá contrainterrogatorio que pueda hacer que su testimonio pierda idoneidad. Recuerden ustedes que la Fiscalía tiene testigos de cargo, pero también esos testigos de cargo pueden ser objeto de contrainterrogatorio, y los contrainterrogatorios hacen que cuando un testigo no esté preparado, pues esa teoría que se postuló en su momento pueda decaer. Por eso es importante que cuando se presenten los testigos sepan sobre qué van a declarar y sepan también qué implicancias tiene su interrogatorio. Si usted no explica al testigo cómo es que tiene que enfrentar un interrogatorio, evidentemente, pues no va a lograrse el objetivo esperado al momento de plantear esa teoría del caso en el alegato inicial. Tengan en cuenta que cuando yo digo preparar al testigo, no quiere decir preparar al testigo para mentir, ¿no? Porque la mentira es espontánea. En un momento determinado, la persona dice algo que no se condice con la realidad y por lo tanto es fácilmente advertida por las otras partes. Entonces, cuando una persona presenta un testigo, debe explicarle en qué consiste su testimonio, sobre qué le podrían preguntar, pero eso en el marco de una actividad didáctica para que la persona sepa lo que se va a enfrentar. Hay personas que por primera vez llegan a un escenario de juicio oral y no saben cómo va a ser un interrogatorio. Y muchas veces por su nerviosismo o por su falta de experticia, pues incurren en silencios que son tomados más bien por la otra parte como situaciones que no generan confiabilidad en el testimonio. Para eso debemos analizar como operadores judiciales el Acuerdo Plenario 2-2005. Recuerden ustedes que si un testigo no es persistente en su declaración, si un testigo no es idóneo en su declaración, evidentemente, pues no va a generar el convencimiento en la persona que es el tercero imparcial, que es precisamente el juez, ¿no? Entonces, dicho esto, es necesario que también tengamos en cuenta la evidencia que utilizará el fiscal. ¿Qué evidencia va a presentar en este caso el fiscal? ¿Acaso es una evidencia que va a permitirnos determinar que en efecto la teoría del caso del fiscal es suficientemente sólida? Hay fiscales que sí presentan una teoría sólida y que sí presentan una evidencia contundente, pero hay otros requerimientos en donde se presenta una acusación endeble que fácilmente puede decaer y que por lo tanto pues va a traer consecuencias en el proceso. Por eso es que vemos que en algunos casos, pues evidentemente se dan absoluciones, ¿no? Absoluciones que van a tender a cuestionamientos de parte de la sociedad a la que nosotros nos debemos, ¿no? La sociedad dice, pero mira, si él estaba acusado de violación sexual, ¿cómo es posible que lo hayan absuelto? Porque para el ciudadano común la información que tienen no es la que está en el expediente. La información que ellos tienen es un hecho que ha sido publicitado, un hecho que muchas veces no guarda relación con lo que existe en el expediente judicial y por eso hacen apreciaciones subjetivas y a todos los que estamos en el sistema pues nos consideran corruptos o vendidos o que hemos actuado incorrectamente. Por eso siempre es bueno hacer las aclaraciones respectivas. ¿Por qué logramos una condena? Logramos porque hubo una buena investigación, porque se recabó buen material probatorio, porque el fiscal fue diligente, porque
existió un testimonio confiable, idóneo. Entonces, la población debe saber dónde estuvo el error, quién no trabajó bien, ¿para qué? Para que hagan los juzgamientos que correspondan. Pero si nosotros no salimos a publicitar nuestro trabajo y no actuamos correctamente, pues van a existir estas situaciones que muchas veces generan una distorsión equivocada de lo que realmente constituye este trabajo. Adicionalmente a ello, ustedes qué tienen que considerar que esa evidencia del fiscal tiene que darles a ustedes un margen de certeza de que con la misma no van a ustedes generar en su patrocinado un efecto negativo. Ustedes ya desde el momento en que el fiscal presenta el caso saben si tienen probabilidad de ganar o perder el caso. Eso lo sabemos desde los alegatos de inicio, porque cuando un fiscal está presentando una acusación por una presunta violación sexual y trae un testimonio en cámara Gesell de una agraviada, adicionalmente a ello trae declaraciones periféricas de testigos que pueden ser el director, la profesora, la mamá, la tía, la mejor amiga de la persona afectada. Adicional a ello, presenta un protocolo pericial o protocolo psicológico que determina que existe afectación como consecuencia del daño sexual ocasionado. Adicional a ello, nos presenta un reconocimiento médico legal que efectivamente determina que hubo desgarro y que esto fue en horas tal. Entonces, tenemos una evidencia sólida respecto a la imputación que se hace contra una determinada persona. O si nos vamos al campo de la administración pública, nos establece la condición de funcionario o servidor público de la persona que habría incurrido en el delito. Nos establece que en el periodo en que señala el fiscal se habría desempeñado como funcionario público, se habría producido, en este caso, presuntos actos de colusión. Se señala que esta persona también trabajaba de manera indirecta con un extraneo y se acredita ese vínculo contractual. También se señala que en ese periodo se desarrollaron tales y cuales obras por las cuales se habría incurrido en este tipo de conducta delictiva. En consecuencia, el abogado sabe que el material indiciario que tiene el fiscal o lo que llamamos evidencia va a llevar a una condena. Y por eso es que una vez que se termina el alegato inicial, se le da la posibilidad al acusado de que puede evitar la actuación probatoria y poder acogerse a una conclusión anticipada del juicio. ¿Se dan cuenta la dinámica que tiene el proceso? El proceso tiene una dinámica para mí genial, porque te permite conocer con qué las partes se presentan a un juzgamiento. Y en función a ello te da la opción, mira, tenemos esto. Y sobre esto tú decides, ¿vamos a juicio? O tú puedes acogerte a una conclusión anticipada, ser merecedor de un descuento de hasta 1/7 de la pena y además puedes también ser merecedor de no recibir una pena privativa de carácter efectivo, sino suspendido, por ejemplo. Entonces, ello le va a dar la posibilidad al acusado de poder acogerse o no. Está en el libre albedrío de él y de su defensa de poder hacerlo. Nadie lo puede obligar. Pero si tenemos una evidencia que es débil, obviamente el abogado va a decir, no, no nos vamos a juzgamiento porque mi patrocinado es inocente. Y por lo tanto, como él es inocente, vamos a demostrar que la fiscalía no va a poder quebrar la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque ya el fiscal presentó las cartas con las cuales va a desarrollar el juzgamiento. Y si la parte considera que esas cartas, que para mí son denominadas así, pero que técnicamente son el material probatorio, entonces evidentemente sabemos a qué nos vamos a tener en la etapa de la actuación probatoria. Finalmente, otra consideración que hay que tener en cuenta, los posibles problemas
que se pueden evidenciar o que pueden surgir durante el juicio. En el juicio pueden surgir determinadas circunstancias que no estaban previstas. Por ejemplo, usted lleva un testigo, ¿no? Y el testigo en juicio dice cosas que no estaban diseñadas, que sean conocidas en el juzgamiento. Entonces usted tiene que dar un viraje al planteamiento que inicialmente hizo, de tal manera que ese testimonio no vaya a ser perjudicial para la teoría que están postulando. Ocurrió en uno de los casos en los que yo participaba cuando era fiscal, porque antes de ser juez yo he sido fiscal, de que las personas que iban a declarar, uno se sentaba y les explicaba cuál era el procedimiento, cómo tenían que presentar su testimonio, explicarles que si no eran católicos tenían que prometer decir la verdad y todo lo que implica el desarrollo de un testimonio. Cuando llegara a la etapa correspondiente, que era la de que tenían que declarar, las personas entraban en nerviosismo y obviamente se olvidaban lo que iban a declarar, no recordaban qué pasó el día de los hechos, entonces había que recurrir precisamente a sus declaraciones iniciales. Entonces, si usted está confiado en que esa persona sabe sobre qué va a declarar, pero llega a juicio y enmudece o se olvida, usted tiene que saber, como parte de estas técnicas de litigación, qué hacer frente a ello. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que se conoce como refrescar la memoria, es decir, hacerle recordar que rindió una declaración y que en esa declaración precisamente señaló circunstancias que ahora o ha olvidado o simplemente no lo ha dicho en la forma que tenía que decirlo. En ese contexto, estos problemas se dan en esta etapa del proceso y nosotros tenemos que saber sortear esta etapa de la mejor manera posible. Ahora bien, establecido ello, hay que determinar qué compone un alegato de inicio. ¿Es cualquier cosa lo que yo tengo que decirle al juez en mi alegato de inicio? No, es una carta de presentación de cómo yo voy a desarrollar mi teoría en el juzgamiento. Este alegato de inicio tiene una estructura y de acuerdo a la doctrina procesalista, las teorías que están abordando este estudio en torno a la teoría del caso señalan que para que yo haga un buen alegato de inicio, debo tener tres componentes indispensables. Primero, el componente fáctico, que nosotros hemos señalado que está dado por los hechos y que estos hechos son inmodificables. Yo no puedo cambiar los hechos. Juan mató a Pedro el 8 de enero del 2025. Yo no puedo decir que fue el 7, que fue el 4. No, porque el hecho ocurrió un día en específico, porque así aparece de la noticia criminal. Entonces, yo tengo que explicar en qué momento fue, a qué hora fue, en qué contexto fue, para poder entender los hechos que han dado lugar, en este caso, a que yo presente esa teoría que puede ser desde la óptica fiscal incriminatoria, indicando que Juan mató a Pedro, pero también desde la óptica de la defensa desincriminatoria, porque puede perfectamente decir, ese día, a esa hora, mi patrocinado se encontraba en otro espacio temporal y ha sido materialmente imposible que él pueda cometer el hecho punible porque ese día y esa hora él se encontraba en el Ecuador y los hechos ocurrieron en Piura. Entonces, él no pudo pues estar en dos lugares al mismo tiempo. No tiene ese don de la ubicuidad para encontrarse como Dios en todos lados. Entonces, esa situación hace de que nosotros tengamos que tener claro cuándo fueron los hechos. Y estos hechos van a llevarnos a determinar a posteriori qué es lo que vamos a probar. Si yo como fiscal quiero probar que una persona ha cometido el delito, pues tendré que decir que en ese espacio temporal se desarrolló el hecho delictivo y que en ese espacio temporal se encontraba la persona del acusado. Pero si yo, como defensa,
discrepo de la posición del fiscal, tendré que decir lo contrario. En ese espacio temporal, él no se encontraba, estaba en otro lugar, o en ese espacio temporal, él no era funcionario público, él no era servidor público, no tenía disposición de los caudales del Estado y por lo tanto no podría haber incurrido en este tipo de delitos contra la administración pública, por ejemplo. Luego de haber identificado el aspecto fáctico, yo tengo que identificar el aspecto probatorio. Es decir, sobre qué base yo voy a establecer lo que estoy afirmando como facto. Entonces, yo tengo que saber con qué pruebas voy a demostrar la versión que estoy presentando respecto de esos hechos. Si estoy indicando que esta persona ha cometido un presunto delito de colusión, yo tengo que tener ese material probatorio que identifique que se trata de un sujeto cualificado, porque no puede incurrir en la conducta cualquier sujeto. Tengo que también determinar la existencia de un sujeto pasivo, que en este caso es el Estado. Puedo también establecer la relación funcionarial que existía, la disposición del patrimonio estatal, el conocimiento y voluntad para la realización de la conducta de parte del funcionario público. Entonces, si yo tengo las pruebas que sustentan esas alegaciones, pues he cumplido con este otro componente, que es el componente probatorio. Finalmente, se requiere de un componente jurídico, es decir, ¿cuál es el marco legal que se va a aplicar en el caso? Voy a aplicar un delito de organización criminal de acuerdo al 317 del Código Penal, o voy a aplicar un delito de banda criminal. Cada uno tiene un contexto distinto. Ustedes saben que para la organización criminal se requieren 3 o más personas y una serie de requisitos adicionales que han sido objeto de modificatoria. Pero para la banda criminal yo no requiero 3 o más personas. Entonces, yo tengo que saber cuál es el marco legal en el cual yo me desenvuelvo para que yo pueda saber si lo que está pidiendo el fiscal es correcto, está en consonancia con el principio de legalidad, o si por el contrario el fiscal está incurriendo en una arbitrariedad que precisamente está proscrita para los representantes del Ministerio Público, que deben actuar con la objetividad debida. Ahora bien, ¿dónde apreciamos las técnicas de litigación oral en el juicio? Se señala que las apreciamos en específico en el interrogatorio también, no solo en el alegato de inicio, sino también en el interrogatorio, o también conocido como examen directo, que implica realizar preguntas a los testigos o peritos acerca de los hechos relevantes. Es decir, ¿quién hace un examen directo? Lo hace el fiscal. Cuando comienza su intervención, la fiscalía elabora un examen directo, realiza preguntas a los testigos, a los peritos sobre hechos relevantes. ¿Qué tipo de preguntas hace en un examen directo? Hace preguntas abiertas, de tal manera que el testigo, el perito, desarrolle de manera abundante la información que tiene bajo su conocimiento. Entonces, es el interrogador, ¿no? El que realiza el interrogatorio, el que va a delimitar hasta dónde tiene que hablar el testigo o el perito. Porque hay testigos que usted les pregunta dónde estuvo el 5 de mayo del 2020 y le cuentan desde que amaneció hasta que anocheció. Pero en el juzgamiento lo que nosotros queremos circunscribir es el espacio temporal que es objeto de imputación. Entonces, tenemos que delimitar sobre qué van a declarar estos testigos. Pero ese examen es sobre cualquier cosa. Lo que él declara, no, es solo sobre hechos relevantes, sobre hechos que me van a permitir a mí probar la teoría que postulo. Si yo quiero atribuirle a Juan la muerte de Pedro, yo tengo que hacer que el testigo, al momento que declare, me diga qué es lo que vio sobre esa muerte. Vio que uno mató al otro, vio que uno salió corriendo del lugar donde encontraron el cadáver del otro. Eso es lo que tiene que incidirse al momento del juzgamiento para lograr la persuasión del juez.
Y si se tiene adicionalmente a ello un material audiovisual o fílmico, ustedes saben que lo que nosotros más retenemos en la memoria, y eso lo dicen los estudios científicos, es lo que ven o lo que captan nuestros sentidos. Muchas veces se nos queda en la memoria una fotografía o un video y no una simple declaración, por ejemplo. Nunca vamos a olvidar algún suceso que hayamos presenciado, pero sí podemos olvidar situaciones triviales y relevantes. Entonces, estos temas que son relevantes para determinar si una persona es inocente o no lo es, deben de ser considerados en el examen. Adicional a ello, hay que tener en cuenta que en el interrogatorio es indispensable, podría decirlo yo, formular preguntas claras y directas a los testigos que depusieron. El tipo de preguntas a realizar dependerá de las características del testigo. Es decir, yo tengo que saber qué testigo tengo al frente. Muchas veces tenemos testigos que no conocemos, pero es necesario que los conozcamos. ¿Qué grado de instrucción tienen? ¿Tienen instrucción primaria? ¿Tienen instrucción secundaria? ¿Tienen instrucción superior? ¿Por qué? Porque la forma en la que la persona que dirige el interrogatorio se dirija a ellos tiene que ser clara. Yo no puedo emplear tecnicismos o por lucirme en el juzgamiento hacer mención a palabras muy sofisticadas cuando el testigo no me va a entender. Entonces, tengo que saber ante qué tipo de testigo me encuentro. Una persona que tiene una instrucción superior, evidentemente sí puede entender un lenguaje sofisticado, pero una persona que tiene un lenguaje básico o una educación básica o primaria, yo tengo que dirigirme a ella precisamente con palabras que sean comprensibles y que permitan que esta persona desarrolle la declaración con espontaneidad. Luego de ello debemos de considerar, ¿no?, que al momento de hacer las preguntas a los testigos o peritos para obtener una información relevante sobre los hechos en disputa, tenemos que tener en cuenta que la forma como nos dirijamos a las personas es vital. Si nosotros generamos ese grado de confianza en las personas, evidentemente vamos a conseguir un testimonio espontáneo. Pero si nosotros presentamos una de forma ruda, que no generamos confiabilidad en la persona, estamos molestos, vamos con el ceño fruncido, obviamente que el testigo no va a tener esa confianza para poder contar las cosas. Eso no quiere decir que vamos a ir al juzgamiento con una cara de payaso, riéndonos, no, tampoco, pero sí un rostro sereno que permita generar esta confianza, más aún dependiendo del tipo de delitos. Cuando estamos ante delitos que afectan la sensibilidad de las personas, como por ejemplo los casos de violación sexual o los delitos vinculados a los crímenes de odio o los delitos vinculados precisamente al feminicidio, tenemos que tener tacto para hacer las preguntas. A veces nos olvidamos que detrás de la persona que declara hay un ser humano que ha sufrido una afectación a un bien jurídico y por querer demostrar lo contrario a lo que postula la fiscalía, muchas veces cometemos excesos, herimos a los testigos. Entonces, estemos en la posición que nos encontremos, no perder de vista que la persona a la que nos dirigimos es un ser humano, que también tiene sentimientos, que también está afectado, que tiene que volver a contar su historia en un juzgamiento para poder lograr que se resuelva este conflicto. Entonces, por ello es fundamental que las preguntas que se hagan tengan que ser las más sensatas y las más prudentes. Luego de ello hay que considerar ¿qué se entiende por preguntas abiertas? ¿No? Como ya les dije, son preguntas en las cuales hay un mayor nivel de detalle sobre lo que se pretende, en este caso, hacer conocer al juez, ¿no? Y estos interrogatorios que involucran preguntas abiertas, pues están generalmente asociadas al examen abierto, al examen directo. En cambio, las preguntas cerradas más bien están dirigidas al contrainterrogatorio. Lo que queremos saber es que
ese testigo que declaró de manera ampulosa y utilizó un montón de información para poder lograr convencer al juez, caiga en contradicciones. Y al momento de caer en contradicciones, a través de un sí o un no, genere la duda en esa persona a la cual queremos persuadir, que es el juez. Porque, por ejemplo, podría indicarse en el interrogatorio: usted escuchó que el día tal, a horas tal, se produjo un homicidio. Sí, yo escuché que se percutaron 3 tiros. Muy bien. Usted el día de ayer nos ha dicho que se ha encontrado en una fiesta. Efectivamente, me encontré en una fiesta. ¿A qué distancia de su domicilio se encontraba la fiesta? A unos 5 metros. Y usted señaló que su sobrino o que su hijo llamaba a otra persona y pedía auxilio. Sí, yo escuché los gritos. ¿Podría decirme qué cosa está diciendo el ciudadano que está al final de la sala en este momento? Y dice: no, no podría escucharlo porque no oigo bien. Entonces, con esas respuestas, ¿qué es lo que nos está generando? Duda. Si acá en la sala, que no hay 5 metros, no escucha bien, ¿cómo él escuchó un grito a 5 metros, a 5 cuadras? Es imposible que lo haya escuchado. Entonces ya logró el que introdujo esta pregunta cerrada, que es generalmente la defensa del acusado, la duda. No hay una testimonial idónea para quebrar la presunción de inocencia. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta qué cosa decimos o en qué forma efectuamos el interrogatorio cuando estamos analizando a un testigo o estamos analizando a un perito. Jamás pueden decirle al perito: deme su opinión. El perito no opina. El perito lo que va a decirnos es, de acuerdo al conocimiento científico que tiene, qué es lo que lo ha llevado a concluir que hay afectación psicológica, que hay un daño emocional, que hay un daño psíquico, si ese daño psíquico es grave, moderado, leve. Eso es lo que nos dice el perito, pero no caigan en el error que siempre escuchamos en los abogados, que se señala: señor perito, deme su opinión sobre el caso. No, pues, el perito no opina. El perito nos dice de manera científica por qué ha opinado en ese sentido, por qué ha concluido en que esa persona está afectada o no está afectada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para evitar que nuestra teoría decaiga, sea una teoría incriminatoria de parte de la fiscalía o sea una teoría desincriminatoria de parte del acusado. Y no hay que olvidar las preguntas sugestivas, ¿no? Que buscan ¿qué cosa? Persuadir a los testigos o a los peritos para que respalden su teoría. A veces interrogamos y cuando terminamos de interrogar queremos que el testigo o el perito reafirme lo que nosotros estamos diciendo. Entonces ahí tenemos que emplear ¿qué tipo de preguntas? Preguntas sugestivas. En cambio, las preguntas cerradas, la persona que es interrogada nos va a decir sí o no. Y cuando la persona quiere explayarse y nosotros estamos haciendo un contrainterrogatorio, ustedes tienen que reafirmar ello. Decirle a la persona sí o no. Porque si ustedes dejan que la persona hable más allá del sí o no, puede que estén favoreciendo a la teoría de la contraparte. Entonces hay que tener identificado el rol que nosotros cumplimos. O somos fiscales, o somos jueces, o somos abogados defensores, o somos actores civiles. Hay que saber cada uno el rol que cumplimos. Y el sistema, como les indiqué, nos permite poder adaptarnos a cada uno de esos roles, porque todo está en el código, señores. Lo que falta es leerle en su integridad. Si nosotros nos detuviéramos a leer cada uno de los artículos, sabríamos la solución a todos los problemas. No es que una persona sabe más porque el Espíritu Santo la iluminó. No, sabe porque lee, porque se documenta, porque está capacitándose permanentemente. Y estos espacios que tenemos nos permiten ello.
compartir esa experiencia, esos conocimientos para poder hacer mejor nuestro trabajo. Ahora bien, la gran pregunta que nos hacemos, ¿cómo interrogo a un testigo? ¿Le hago cualquier pregunta? No. Usted puede comenzar haciéndole preguntas a sus testigos o a los peritos uno a la vez. No puede usted preguntar una cosa, luego otra, porque si no el testigo no sabe por cuál comenzar a hacer la respuesta. Entonces ustedes tienen que hacer preguntas de manera progresiva. Luego que usted entiende que debe hacer esa pregunta progresiva, usted lo primero que tiene que hacer es acreditar a su testigo y decir quién es, a qué se dedica, si esa persona es idónea para dar ese testimonio, porque resulta que cuando no conocemos a la persona, viene el contrainterrogatorio y obviamente trae abajo todo lo bien que nos iba cuando examinamos a nuestro testigo o a nuestro perito, porque el abogado le dice, señor perito, ¿es verdad que usted en el año 2015 fue condenado por falsedad genérica? Sí, adiós. Todo lo que dijo en el examen directo no sirve de nada, porque si fue condenado por falsedad genérica, pues, ¿qué idoneidad podría tener una persona para dotar de solidez al argumento? Ninguna. Entonces, usted tiene que conocer a quién interroga, al testigo, al perito. Señor perito, usted, ¿cuántos años tiene como perito? ¿En alguna oportunidad usted fue condenado, usted ha sido sancionado o ha sido inhabilitado para el ejercicio de la profesión? ¿Cuántas pericias ha realizado usted en su experiencia profesional? Vamos a suponer que le dijo 50 pericias. En esas 50 pericias, ¿usted ha establecido algún tipo de relación extraprocesal con la persona peritada? No, ninguna. Entonces usted ya se asegura que no ha habido ningún tipo de relación extraprocesal, que ese perito nunca ha sido condenado, que ese perito conoce cómo se hace una pericia porque tiene 50 pericias en su haber y por lo tanto le da la confiabilidad para poder tener solvencia al momento de sustentar las conclusiones a las cuales va a arribar. Entonces, una vez que usted ya acreditó a su testigo o a su perito, usted tiene que hacer preguntas sobre el evento, qué pasó, cómo pasó, en qué circunstancias pasó, si lo vio directamente en el caso de los testigos o si fue un testigo de referencia. Recuerden ustedes que hay personas que escuchan de otras cómo ocurrió un hecho. Hemos visto recién un lamentable suceso sobre un atentado contra un integrante de una agrupación de cumbia. Entonces, los testigos señalan, sí, yo vi una moto que pasó por ahí. Otro dice, a mí me dijeron que iba una moto y iba un carro. Entonces, usted tiene que ver. Testigo directo, el que presenció por sus sentidos el hecho. Es un testigo directo. Pero un testigo de oídas, un testigo de referencia es aquel que escucha de un directo precisamente lo que habría pasado. Y obviamente cuando nosotros valoramos el testimonio no le damos la misma ponderación al testimonio de un testigo de referencia que a un testigo directo. Es mucho más confiable un testigo directo que un testigo de referencia. Por eso es que si ustedes se fijan en los procesos de colaboración eficaz, no solo se requiere la declaración del aspirante a colaborador eficaz, sino que su testimonio se encuentre corroborado de manera periférica. Entonces, esas corroboraciones periféricas lo que buscan es reforzar, darle mayor solidez precisamente a ese testimonio, porque si no, imagínense, vamos a poner en riesgo la libertad de una persona con el simple dicho. Entonces, por eso el sistema trata de robustecerse con el propósito de que se impongan condenas a quien tenga que recibirlas y se absuelva a quien tenga que absolverse. Entonces, eso es indispensable que se tenga en cuenta. De otro lado, debemos tener en consideración
que es mejor si usted puede prepararse de antemano con sus testigos, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no me puedo entrevistar porque yo soy el fiscal y estoy prohibido de entrevistarme con los testigos. Entonces, no distorsionemos el sistema. No es que yo tengo que ir a hablar con el testigo y eso es malo, es pecaminoso, no. Yo tengo que conocer a la persona que voy a interrogar, tengo que explicarle, tengo que decirle de qué se trata su testimonio, tengo que explicarle las consecuencias de su testimonio. Si una persona falta la verdad en juicio, ustedes saben muy bien que puede ser sometida a procesamiento. Entonces, si yo no le explico esto y la persona va y declara cosas que no han ocurrido en la realidad, puede afrontar un proceso penal. Entonces, es necesario que nosotros tengamos que tener conocimiento de las personas a quienes vamos a interrogar, si es que son testigos, si es que son peritos. Por ejemplo, hay casos en donde declaran niños y muchas veces se va el niño a juzgamiento, pero no va acompañado de un adulto. Lo lleva generalmente personal de estos institutos del INAVIF, ¿no? Entonces, cuando se requieren esos testimonios, tiene que ir precisamente acompañados de una persona que sea una persona mayor de edad, su apoderado. Hay niños que están en situación de abandono. Dependiendo de esa circunstancia, tendrá que convocarse al fiscal de familia para que se garantice, en este caso, que el niño no resulte siendo afectado con el testimonio. Entonces, todo ello tenemos que prever. Por eso es que yo digo que siempre cuando vamos a juzgamiento no vamos a hacer una especie de cazadores a ver qué cazamos. No, tenemos que ir preparados al juzgamiento, saber que detrás de lo que nosotros estamos realizando hay un ser humano que puede ser sancionado o no. Entonces hay que estar responsable con ello. De otro lado, hay que tener en cuenta también cómo se enfocan las preguntas, porque a veces la forma como interrogamos no resulta siendo la idónea y hace que la otra parte, al advertir nuestras deficiencias para interrogar, pues esté realizando objeciones. Y no sé si ustedes han presenciado, pero hay abogados que son muy hábiles para objetar y lo hacen como parte de una técnica, porque usted sabe que cuando usted objeta más, lo desestabiliza la otra parte, lo hace que pierda concentración, que no siga el argumento que inicialmente estaba desarrollando. Entonces, también eso debe ser considerado al momento en que se efectúan las preguntas. Generalmente es recomendable que las personas realicen su cuestionario, ¿no? Vayan preparados sobre lo que puede aparecer en el juzgamiento y que se les puede preguntar. Pero también se requiere mucha concentración, es decir, yo no puedo estar al tanto de mi celular de manera permanente. Yo tengo que estar enfocado en lo que se está preguntando, porque de eso va a depender si yo puedo hacer contrainterrogatorios a las personas que han declarado en un sentido que tal vez no coincide con mi teoría. Entonces, modelos de preguntas abiertas que se pueden hacer, por ejemplo, ¿usted sabe algo sobre el caso que estamos viendo hoy? ¿Puede decirle a la Corte lo que pasó el 15 de enero del 2025? ¿No? Entonces, usted ya lo delimita el campo de la declaración del testigo del perito. Pero si usted le dice, usted ha venido a este juzgamiento, ¿sabe para qué vino? Entonces él puede decir sí, porque me dijo la fiscal que viniera, ¿no? Entonces, empezamos mal, porque no es que la fiscal le dijo que viniera. ¿Por qué estaba llegando él a juicio? ¿Qué es lo que tenía que contar él en el juicio? Eso es lo que le interesa saber al juez, que el testigo viene a contar algo de lo que él presenció, de lo que sus sentidos pudieron advertir. Entonces, es necesario contextualizar ello. ¿Qué preguntas no debemos hacer? Lo que se denominan las preguntas sugestivas. ¿Verdad que usted vio todo lo que sucedió? Ya usted ya está afirmando algo, porque le está diciendo, ¿verdad que usted vio? Entonces ya
no es lo que el testigo va a decir, es lo que usted está afirmando que el testigo ha visto. Otra pregunta que siempre se advierte en este tipo de interrogatorios es, ¿verdad que el demandado agredió a la víctima el 15 de enero del 2025? Entonces también está afirmando algo que no tiene que surgir del interrogador, sino más bien tiene que surgir del declarante. El declarante tiene que decir qué pasó, cómo pasó, quién fue, y si lo tienen muy cerca al acusado, sería mucho mejor, porque ustedes podrían explotar como parte de estas técnicas que describa características físicas, que incluso lo reconozca en la sala de audiencias, ¿no? Entonces, con ello se genera más convencimiento, porque si yo pregunto a un determinado agraviado, ¿está presente en esta sala de audiencias quien señala usted habría causado este hecho el día 15 de enero del 2025? Sí. ¿Con qué vestimenta se encuentra esa persona? Y empieza a describirlo. ¿Puede indicarnos quién es esa persona? Y lo señala. ¿Usted como juez va a dudar de ese testimonio? No podría, porque esta persona lo estás indicando directamente. Y ustedes saben que por el principio de inmediación nosotros podemos advertir cuando un testimonio es espontáneo y cuando no lo es. Y eso nos va a llevar a tomar el convencimiento si absolvemos o condenamos. Entonces, esas situaciones deben de tenerse en cuenta. ¿Dónde apreciamos estas técnicas de litigación oral, además del alegato inicial, además del examen directo? También lo podemos apreciar en el contrainterrogatorio, porque como ya les dije, al garantizarse por el principio de contradicción lo que las partes están sometiendo a controversia, lo que trata de hacer un abogado cuando contrainterroga es desacreditar la credibilidad de mi testigo, de mi perito, traer abajo ese testimonio con el propósito de restarle esa credibilidad y lograr generar una duda razonable o evitar que el juez llegue a ser persuadido por la otra parte. Entonces, cuando yo realizo este contrainterrogatorio, sí tengo que hacer preguntas sugestivas. Lo que no puedo hacer en un examen directo. Aquí en el contrainterrogatorio tengo que hacer preguntas sugestivas. Y se basa precisamente en respuestas que ha dado quién, ese testigo o perito que fue examinado en un examen directo. Y eso no debemos dejar de tener en cuenta. Además de ello, considero también importante que como estrategia clara que debemos realizar en esta fase del juzgamiento es que cuando contrainterrogamos, lo que nosotros debemos tener en cuenta es debilitar la posición de la otra parte. Pero no cualquiera debilita una posición así. No cualquiera contrainterroga y por ello la forma en que se hace ese contrainterrogatorio tiene que ser rápido, tiene que ser ágil, porque si yo me voy a poner a pensar la pregunta en el juicio oral, pues evidentemente no voy a lograr el efecto esperado. Existe en la doctrina procesalista una posición que señala que una de las técnicas valiosas que se deben emplear en el juzgamiento son las objeciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando les dije que hay abogados especialistas en objetar? Porque cuando objetan, desestabilizan a la otra parte. Al decir objeción, 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 la otra persona perdió concentración, se volvió nerviosa y termina diciéndole al juez nada más que preguntar. Y para esto, la otra parte ya ganó bastante terreno en lo que quería lograr en el juez, que era persuadir. Entonces, desde mi punto de vista, las objeciones son técnicas de investigación, son técnicas de litigación, perdón, valiosas que persiguen como objetivo fundamental, se podría establecer que la otra parte, ¿no?, tenga una actuación limitada y legítima y que se validen las reglas en el proceso.
Pero para objetar hay que argumentar, porque cuando yo digo objeción, señor juez, pregunta repetitiva, el juez me va a trasladar la objeción y me va a decir, ¿por qué pregunta repetitiva? Es pregunta repetitiva porque en el minuto tal el testigo ya declaró sobre este aspecto. Entonces, no es que yo digo objeción y ya con eso el juez va a decir fundada la objeción. No, la objeción va seguida de una argumentación, es decir, de una razón en contra de lo que manifiesta el testigo. Las objeciones apuntan por lo general a preguntas que implican una respuesta implícita, que distorsionan la prueba o que incluyen dos respuestas en una sola pregunta, ¿no? Entonces, para eso es necesario tener en cuenta en qué momento hacer estas objeciones. ¿Puedo objetar cuando el testigo ya declaró? Ya no. La objeción tiene que darse antes que el testigo declare. Pero también hay que medir el momento en que se dice objeción, porque hay abogados que plantean objeción cuando quien está interrogando no termina de formular la pregunta. Entonces, si yo no he terminado de desarrollar la pregunta, ¿cómo voy a decir objeción si no sé finalmente qué es lo que va a preguntar? Entonces, una vez que se termina la pregunta y antes de que conteste el testigo o el perito, proceden las objeciones. De otro lado, tenemos que tener en cuenta que esta forma de utilizar técnicas importantes en esta fase de los interrogatorios, pues lo que va a permitir es generar una información de calidad en el juzgador, porque no se va a redundar en lo mismo, sino que se va a abordar tópicos que no han sido tratados por los testigos o por los peritos. Porque imagínense si no hubieran objeciones, se volvería a dar vueltas sobre lo mismo y no podríamos avanzar en el interrogatorio. Entonces, las objeciones también son técnicas valiosas. ¿Solo en el contrainterrogatorio apreciamos estas técnicas de litigación en juicio? No. También las encontramos ¿en dónde? En el alegato de clausura o en el alegato de cierre. ¿Qué establece el alegato de clausura o de cierre? Nos está llevando a la parte culminante de este debate y nos está llevando a determinar que en efecto lo que yo inicialmente planteé como un compromiso frente al juzgamiento de que iba a demostrar que el acusado era responsable del hecho, lo he cumplido. Y por lo tanto, en el alegato de cierre, lo que yo tengo que hacer es lucirme sobre mi teoría. Ahí sí no se dice que tenga que ser algo conciso. Ahí sí usted puede tomarse el tiempo necesario para poder hacer un resumen de todo lo que ha acontecido en el juicio oral. Y usted podrá decir que ha cumplido lo que se comprometió en el alegato de inicio. Si usted se comprometió a probar que una persona era responsable del hecho y ha terminado de efectuarse la actividad probatoria, y usted está convencido de que con los testimonios, peritos y documentos que ha presentado ha logrado ese objetivo, pues usted tiene que decirle al juez, he cumplido la misión porque he probado, más allá de toda duda razonable, que la persona que es acusada correctamente por parte del Ministerio Público y debe ser objeto de reproche penal y merecedora de una pena. Si no hubiera actor civil, merecedora de una reparación civil. Pero si hubiera actor civil, le tocará su turno en el alegato de cierre también indicaré establecer que como consecuencia de todo lo que se ha debatido en la actividad probatoria, se puede establecer la existencia de daños que tienen que ser resarcidos. Entonces, este alegato de clausura o de cierre es crucial, puesto que el abogado debe destacar con su exposición que constituye el máximo ejercicio argumentativo en el que le permite al litigante sugerir conclusiones al tribunal con relación a la prueba presentada en el juicio
para demostrar sus pretensiones fácticas. ¿Yo puedo ser incoherente en mi alegato final? No, yo tengo que ser coherente. Tengo que decir si efectivamente esa persona pudo haber cometido el hecho punible o no, en qué está sustentado, si es que tengo pruebas sobre ello, indicaré qué pruebas, en qué momento los testigos o los peritos reafirmaron lo que yo estoy señalando. Adicional a ello, debemos tener en cuenta que en este alegato final tenemos que dar la última posibilidad de lograr el convencimiento en el juez, porque el juez, conforme se desarrolla la actividad probatoria, gradualmente va determinándose en su psiqui si efectivamente esa persona debe merecer una sanción penal o no. En la praxis que vemos, que nosotros comenzamos un juzgamiento y tenemos una idea inicial de lo que habría pasado, pero es con motivo de la actuación probatoria que nosotros llegamos al convencimiento de admitir o no, en este caso, la posición que para nosotros resulte ser la más convincente. Entonces, este también es otro escenario en donde se aprecian técnicas de litigación oral en juicio. En cuanto a la prueba pericial, también existen técnicas, ¿no? Porque, como les dije anteriormente, los peritos también son sometidos a interrogatorio, a contrainterrogatorio, y en estos exámenes que se les realiza, lo que se busca es constituir un apoyo articulado para el juez que, basado en la ciencia o en la experiencia que tienen estos peritos, pues le va a permitir lograr un convencimiento sobre lo que podría haber acontecido en esos hechos que están siendo objeto de juzgamiento. Hubo un caso muy palpable en el cual se pudo advertir lo crucial que puede ser una prueba pericial. Había una reunión social, dos primos hermanos estaban en los exteriores de una vivienda libando licor, pero uno de ellos tenía un arma de fuego y esta arma de fuego se encontraba al interior de su vehículo. Se dice que como parte de las bebidas alcohólicas que habían ingerido, es que estos empezaron ya a tener un comportamiento antisonante y fue uno de ellos los que señaló que no se iba a quedar el suceso así. Le tomó unos minutos dirigirse a su vehículo, sacó el arma de fuego y le dispara a su primo y lo mata, ¿no? Entonces, la familia consigue un abogado y el abogado dice, no, aquí no ha habido ningún hecho doloso, aquí estamos ante un hecho culposo, porque ellos forcejearon y producto del forcejeo es que el arma logra expedir un proyectil de arma de fuego e impactar en el cuerpo del primo. Por lo tanto, aquí estamos ante un homicidio culposo. Y ustedes saben bien que no es lo mismo un homicidio culposo que un homicidio doloso. Entonces, los efectos son distintos, las penas son distintas. Entonces, aquí lo determinante fue el informe pericial. El perito balístico determinó a través de la trayectoria de la bala que no estábamos ante un hecho culposo, sino que aquí había existido intención de matar. ¿Y qué tuvo en cuenta para establecerse que en efecto hubo intención dolosa? La proximidad en la forma en que se ejecutó el disparo. No es lo mismo que yo le dispare a alguien de manera muy próxima que hacerlo de manera lejana. Tampoco es lo mismo que yo realice el disparo en un ángulo distinto del otro, porque hay personas que a veces quieren amedrentar a otras y no causarles la muerte y le pueden provocar una lesión por roce. Entonces, ese hecho se tuvo en cuenta y se estableció que la proximidad del disparo, el tatuaje que había quedado como consecuencia del disparo,
no nos hacía suponer que estuviéramos ante un hecho culposo, sino ante un hecho doloso. Y por lo tanto, el peritaje fue muy ilustrativo, se estableció a través del protocolo de necropsia cuál había sido el orificio de entrada, el orificio de salida, la distancia que existió entre uno y otro, a lo que se sumó también las cámaras de seguridad que habrían registrado cómo el primo se dirige hacia su vehículo, saca el arma de fuego, regresa hasta donde estaba la víctima y le dispara. Entonces, todo ello permite consolidar una teoría. Por eso es importante que se sepa examinar a los peritos. Las técnicas también implican que estas puedan servir de herramientas para quien va a tomar una decisión. Es decir, estas técnicas de litigación, independientemente de que pueden ser utilizadas por las partes con el propósito de lograr el objetivo, que es persuadir al juez, también de manera indirecta ayudan al juez para efecto de lograr tomar una decisión. Créanme que no es fácil tomar una decisión. Es necesario un estudio del caso, determinar qué es lo que tenemos en el expediente judicial, independientemente de lo que pueda comentarse fuera de los pasillos judiciales, lo que interesa es lo que obra en el expediente judicial. Y en consecuencia, llegar a la determinación de cómo resolver un caso es bastante complicado. Ahora bien, ¿de cuántas partes consta el examen de un perito? Nos dice Fontanet Maldonado que consta de 4 partes. La primera, la presentación del perito, es decir, tenemos que acreditarlo de qué se trata, la vida profesional de este perito, dónde estudió, qué experiencia tiene, sus conocimientos, sus habilidades. Luego pasamos a la fase del interrogatorio directo, a través del cual él efectivamente va a desarrollar todo lo que ha sido objeto de la pericia. Para ello será encaminado por el examinador para efecto de que pueda rendir el testimonio que corresponda. Luego viene el contraexamen, que lo hace precisamente la parte contraria, donde va a incidir en la desacreditación de ese perito, va a cuestionar la experiencia que ha indicado el fiscal tendría, en este caso su órgano de prueba. Y finalmente el interrogatorio del tribunal. ¿Por qué? Porque el hecho de que las partes interroguen no es óbice para que el juez pueda efectuar preguntas aclaratorias o preguntas sobre aquello que le generó alguna duda y que es necesario que ésta se esclarezca, ¿no? Aunque a veces existen casos en donde el tribunal interroga que más bien confunde, no se sabe si es parte o no en el proceso, pero por eso hay que evitar esas situaciones, ¿no? Entonces, todo ello lo recogemos de la información que hay en la doctrina, en la jurisprudencia, y que precisamente lo trasladamos a ustedes para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que no es algo que sería ideal que el tribunal pregunte, pero sí es ideal que el tribunal le quede claro algo respecto de lo cual el perito o el testigo ha declarado. Finalmente, para terminar esta primera parte de mi intervención, porque entiendo yo tenemos preguntas de parte del público, voy a arribar a unas conclusiones como consecuencia de estas técnicas de litigación oral, ¿no? Primero debe tenerse presente que estas técnicas de litigación oral están diseñadas dentro de un sistema procesal penal acusatorio. Y por lo tanto, si están consideradas dentro de este sistema penal acusatorio, lo fundamental en el sistema es la oralidad. No se concibe que las partes vayan a leer documentos. Las partes tienen que desenvolverse de manera espontánea. Se entiende que el abogado previamente ha conferenciado con su patrocinado. Se entiende que el fiscal previamente ha leído su carpeta fiscal, porque hay casos en los cuales el fiscal alega no haber llevado a cabo la investigación y dice, bueno, me asignaron la carpeta fiscal el día de ayer y no he tenido conocimiento, pues señora juez, cómo fue la investigación. A ver si me da unos minutos para yo poder ilustrar. Obviamente a las audiencias
no podemos ir desconociendo los casos. Tenemos que, como fiscales, como abogados, como actores civiles, como terceros civilmente responsables, saber de qué se trata el caso, ¿no? Y cuál es la teoría que voy a desarrollar. Otra conclusión a la que arribo es que las técnicas de litigación oral permiten a las partes demostrar la verdad y alcanzar la justicia. Estas técnicas son fundamentales en el sistema procesal penal y constituyen armas de batalla en la lucha por demostrar la verdad. Recuerden ustedes que aquí no hablamos de la verdad en sentido estricto, porque ni las partes ni el juez estuvieron el día de los hechos. Acá lo que hablamos es de una verdad procesal, de la reconstrucción de hechos en función a lo que las partes, a lo que los testigos, a lo que los peritos o los documentos nos llevan a reconstruir esta verdad procesal. Pero la verdad en estricto sensu solo la saben quienes estuvieron en el hecho. La víctima, el acusado o el imputado, dependiendo la etapa en la que nos encontremos. Entonces, si yo quiero reconstruir qué pasó un día a tal hora, tendré que recurrir precisamente a esas técnicas de litigación oral. ¿Qué buscamos en el proceso penal? Esclarecer los hechos, ¿no? ¿Para qué esclarecemos los hechos? Para obtener justicia, ¿no? Eso es el fin que se persigue en el proceso penal, el esclarecimiento de los hechos. De otro lado, los abogados litigantes deben aprender y practicar estas técnicas para demostrar la verdad procesal y persuadir al juez para emitir una resolución motivada. Ojo que acá yo no les estoy diciendo que los abogados tienen que probar que su patrocinado es inocente. Eso no es así. Porque nuestro sistema contempla un principio que es la presunción de inocencia y toda persona se presume inocente mientras no se determine lo contrario. En ese sentido, quien tiene que probar que una persona es culpable o responsable de un hecho penal es el Ministerio Público. Pero eso no quiere decir que los abogados no estén preparados en la forma como se va a enfrentar esa tesis incriminatoria del Ministerio Público. De otro lado, también tenemos que arribar a la conclusión que la ética y la honestidad son fundamentales en el ejercicio de la litigación oral. ¿Por qué hago referencia a la ética y a la honestidad? Porque precisamente cuando yo les indicaba sobre cómo hay que preparar a los testigos, se requiere mucho de ética y mucho de honestidad. Yo no podría decirle al testigo, mira, tú vas a decir eso, cuando en realidad eso no ocurrió. Entonces, no por ganar un caso, usted va a hacer que una persona incurra en falsedad y que pueda ser procesada por falso testimonio. Entonces, por eso es necesario que se diga lo que realmente vio o lo que realmente aparece del contenido de su pericia. Porque como les dije inicialmente, la mentira es objetivable. Él podría afirmar algo que no es cierto, pero conforme se va haciendo el interrogatorio, cae en contradicciones. Entonces es mejor ser transparentes, llevar las cosas en el sentido en el que realmente han ocurrido para poder evitar contratiempos en el proceso, ¿no? Otra de las conclusiones que considero importante es que no debemos manipular o tergiversar los hechos. Cuando incurrimos en manipulación o tergiversamos los hechos, lo que conseguimos con esto es que este testimonio y esta reconstrucción que estamos tratando de hacer en el juzgamiento se torne inalcanzable, que no logremos el objetivo que es esclarecer los hechos, reconstruir esta verdad procesal. Entonces, evitemos incurrir en manipulación, ya sea de testigos, ya sea de peritos, o tergiversar los hechos. Hay que contar los hechos de acuerdo a lo que tenemos en el expediente judicial, no a lo que nos imaginamos o a lo que queremos que pueda haber ocurrido
en ese caso, no, es en función a lo que tenemos. Si nosotros encontramos esa forma de pensar en el desarrollo de nuestras intervenciones, pues vamos a tener juzgamientos que no van a generar mayores complicaciones, ¿no? Por eso es importante que ustedes desarrollen estas técnicas, constantemente se perfeccionen, lean bastante. Tengo yo, digamos que una técnica que instituí desde hace muchos años atrás, que es entrar de manera permanente a todas las resoluciones que emite la Corte Suprema. De manera diaria yo ingreso a la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte Suprema nos ilustra sobre determinados institutos procesales, sobre determinadas instituciones del derecho de manera permanente. Nos vincula con otros sistemas interamericanos incluso que nos permiten desarrollar teorías que incluso ni siquiera están desarrolladas en nuestro sistema. Entonces, es necesario que ustedes, por ejemplo, accedan a este tipo de material. Nuestra Corte ya va a contar con una jurisprudencia sistematizada en materia de crimen organizado y corrupción de funcionarios, de tal manera que ustedes puedan acceder a toda esta jurisprudencia y ustedes puedan ver cómo es que se orienta la resolución de los procesos de complejidad en un sistema de crimen organizado y puedan ustedes lograr lo que se busca con una jurisprudencia sistematizada, que es la predictibilidad de las decisiones judiciales. Si nosotros sabemos cómo se va a resolver en un caso, se genera mayor confianza en la ciudadanía, porque no es posible que en un caso se resuelva en un sentido y respecto de otro se resuelva en otro. Entonces, la jurisprudencia permite eso y es necesario estar preparándonos constantemente, leer. Yo sé que no tenemos a veces mucho tiempo para ello, pero es necesario sí eh, disponer de un tiempo prudencial en el día para estar informado de los últimos pronunciamientos que se emiten por parte de la Corte Suprema de Justicia, que es el referente a nivel nacional respecto a los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que en la mayoría de los casos resultan siendo vinculantes para los órganos jurisdiccionales. Les agradezco por su tiempo, por su paciencia, por la oportunidad de haberme permitido esta intervención en esta institución y quedo atenta a cualquier interrogante que quisieran formular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soledad, y nuestros participantes muy agradecidos, nos dicen magnífica exposición. Muchas gracias, doctora, por su muy brillante exposición. Marcos nos dice muchas gracias, doctora. Dios la bendiga abundantemente. Nos está saludando desde Cuba. Estimados colegas, en estos momentos vamos a ir a la ronda de preguntas. Extraordinaria exposición, y sí. Estimados colegas, vamos a ir a la ronda de preguntas. Ya saben, cámara prendida, debidamente sentados. Una pregunta por estudiante, en ningún caso particular, ya saben ustedes, con Uriápolis, ¿sí? A ver, si no tienen ninguna pregunta, voy a leer el chat. Ah, tengo a doctor Camilo. Doctor Camilo, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Gracias por el pase, doctor Rieder. Doctora Soledad Barreto, buenas noches. Gracias Buenas por noches. la excelente presentación, doctora. Doctora, permítame, por su experiencia, doctora, que ha estado usted en los dos escenarios muy importantes, de Fiscalía por Judicial, ¿cómo, doctora, se podría dar unos tips, una recomendación para el abogado litigante? ¿Cómo se podría detectar, descubrir la existencia de un testimonio direccionado? Gracias, doctora, por su respuesta. Sí, gracias a usted por la pregunta. Sí, en efecto, se puede advertir cuando el testigo recurre siempre a las miradas de la persona que lo lleva a declarar, ¿no? Generalmente cuando el testigo está direccionado a dar una respuesta en el sentido que la parte quisiera escuchar, mucho recurre a la mirada de quien lo está interrogando o generalmente trata de mirar hacia el infinito porque está tratando de recordar qué le dijeron en torno a aquello que se le está preguntando. Entonces, en ese sentido, cuando un testigo no es espontáneo, nosotros lo podemos advertir por su misma disposición corporal. Cómo es que se desenvuelve, si es que está mirando a alguna persona, si es que tiene seguridad respecto de lo que está declarando o si es que forma parte de un monólogo
que ha sido aprendido con motivo de una intervención que tenga que dar él en un juzgamiento. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias, doctor Camilo. Tengo a Elvis, pero no tiene cámara activa. Ah, ahí está. ¿Cómo está, Elvis? Muy buenas noches. Ya saben, los que no se hayan matriculado pueden dejar su número de celular por el chat. Somos 261 conectados. Estimado Elvis, adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctora. Excelente su exposición. Una pregunta, doctora, referido al tipo de preguntas que están prohibidas, ¿no? Que son las capciosas, subjetivas, impertinentes, pero estos tipos de preguntas que están prohibidas, en la normativa, en qué artículo o cuál es la norma exacta que hace referencia a ello, doctora, para saber? Bueno, lo que pasa es que el Código Procesal Penal establece, como lo indiqué, a partir del artículo 371 en adelante, todo el desarrollo que nosotros tenemos desde lo que es el alegato de inicio hasta la culminación de la actividad probatoria, ¿no? Todo el recorrido del código en esos artículos nos lleva a considerar todas las objeciones que nosotros podemos hacer, las limitaciones que tenemos. No hay nada de lo que hoy día les haya hablado que no esté debidamente legislado. Todo está indicado, el comportamiento que debe observar cada sujeto procesal, qué pregunta está permitida, qué pregunta no lo está. Y usted lo va a poder advertir en las humillas de estos artículos a los que he hecho mención, ya que se establece alegato de inicio, derechos del acusado, y te establece cuáles son las prohibiciones que tiene que existir respecto de tal o cual, digamos que, escenario en el que te encuentres, ya sea en el alegato de inicio, en el alegato de cierre, el rol inclusive de cada uno de los sujetos procesales, cómo es que van a declarar o cuáles van a ser sus intervenciones. Primero interviene el fiscal, seguido está el actor civil, luego viene el acusado y su defensa. Entonces, el legislador ha establecido en esta parte del Código Procesal Penal todas las interrogantes que usted me está refiriendo. En específico, no lo tengo el artículo ahorita porque no estoy con el código, pero sí a partir de dicho dispositivo legal donde ustedes se encuentren el alegato de inicio en adelante, todo está legislado en torno a estos escenarios.